Se roban panaderías y los panaderos, acusados de guardar pan, son linchados allí mismo. Con la economía destrozada, los bancos fuerzan a Luis XVI a contratar a un ministro de Economía, Jacques Necker. Necker, un pensador progresista, es popular entre la gente de una manera que Luis XVI solo puede envidiar. Durante la primavera del 89, Jacques Necker fue, sin lugar a dudas, el ministro más popular, porque saltó a la luz pública por sus escritos sobre el deber del gobierno de asegurarse de que haya pan y grano suficiente para todos. Con la nación en crisis fiscal, Necker insta a Luis XVI a convocar una reunión con el tradicional cuerpo representativo del reino, los Estados Generales. Es la primera vez en 175 años que se reúne a estos representantes. Políticamente, Francia estaba organizada en los llamados tres estados. El primero era el del clero, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. Y según los cálculos contemporáneos, los primeros dos estados los formaban el 3% de la población y el tercer estado el 97%. Mucha gente pensaba que era muy injusto que este tercer estado, que era la mayoría de la población, tuviese solo un tercio de los diputados. Consideraban injusto que el Parlamento tuviese 3 cámaras y que las 2 cámaras, la de la nobleza y la del clero, pudieran siempre anular la votación de la plebe. 4 de mayo de 1789. Un destacado joven abogado y político llega a Versalles. Maximilien Robespierre viene a presentarse ante los Estados Generales como diputado, para ser la voz que pida justicia para la gente que él representa, el tercer estado. Robespierre era un huérfano provinciano que había destacado académicamente con la obtención de una prestigiosa beca, convirtiéndose en un orador elocuente. Un mojigato en apariencia, pero con las ideas muy claras. Cuando volvió a su casa, al pequeño pueblo de Arras, las ideas de la Ilustración que había absorbido en los salones de París tuvieron a un poderoso defensor porque se convirtió en el abogado de los oprimidos de su pueblo natal. Cuando volvió a Arras y empezó a ejercer de abogado, leyó mucho sobre la Ilustración, y cuando Robespierre ejerció de abogado en Arras, intentó utilizar esas ideas en los casos que él estaba defendiendo. Robespierre y sus compañeros pedían que la nobleza y el clero pagasen sus impuestos. Pero Luis XVI se siente cada vez más amenazado por el creciente radicalismo del tercer estado. Entonces, el 20 de junio, después de 6 semanas de estancamiento, los diputados se dan cuenta de que están siendo silenciados. El 20 de junio, cuando los diputados llegan a la reunión y encuentran las puertas cerradas, sospechan de un complot. Van a la sala, que era lo que nosotros llamamos la sala de juego de pelota, pero que en realidad era un frontón, se reúnen y juran que no dejarán de reunirse hasta que tengan una nueva constitución. Los diputados deciden constituirse en una nueva Asamblea Nacional y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. El juramento del juego de pelota es uno de estos grandes y simbólicos momentos de la historia de la Revolución Francesa. Tienes a todas estas personas reunidas en este gran espacio abierto que es la sala de juego, levantando sus brazos en una especie de saludo casi romano, y para esta Asamblea Nacional fue el momento en el que se dan cuenta de su poder y dignidad, y realmente vieron que podían derrocar al rey de Francia. La Asamblea Nacional nace de un revolucionario estado de rebeldía. Será una comunión de voces procedentes de todo el país, un cuerpo parlamentario representando la voluntad de la gente. Pero arrebatarle el poder al rey no será tan fácil como firmar una simple proclamación. Todas estas victorias iniciales que tuvieron lugar en Versalles son la mayoría victorias sobre el papel y ninguna se había llevado a cabo. Cuanto más nos vamos acercando a julio de 1789, más miedo tienen los diputados de Versalles de que el rey esté reuniendo al ejército para derrocarles. A principios de julio, 30.000 soldados toman posiciones en los alrededores de París. Para defenderse, la gente forma una nueva Guardia Nacional. Los revolucionarios asaltan las armerías de París y se van con más de 28.000 mosquetes. Lo único que les falta es la pólvora, y la gente sabe dónde encontrarla. En el centro de París se alza un enorme castillo de piedra, conocido como el símbolo del dominio feudal, la Bastilla.
La prisión acoge los almacenes de pólvora de la ciudad y se conoce como la prisión de las torturas y las muertes inexplicables. La Bastilla había sido el gran símbolo del despotismo monárquico, el gran símbolo de los reyes de Francia yendo más allá de los límites de su propio poder. Para los franceses simboliza el horror. En medio de las revueltas se produce un sorprendente escándalo. Luis XVI despide a su ministro de Economía, el apreciado Jacques Necker, por portarse demasiado bien con el pueblo. Horas después de despedir a Necker, llega a París la noticia de que han despedido a su hombre preferido de la corte. No queda más opción que la sublevación. El 14 de julio, multitud de gente se reúne identificándose entre sí con un pequeño emblema. Rojo y azul son los colores de París, separados por el blanco, el color de la Casa de los Borbones. El tricolor ha nacido. Désenvoûtement des cartes bancaires. Anne Benrich, credit cards. Oui, sortons notre carte bancaire. Levez-la. Levez ce qui vous lie à la finance. Et à présent, tenons-nous les uns les autres par la carte bancaire. Tenons-nous les uns les autres par la carte bancaire. Par la carte bancaire et fermons le cercle. Imaginons, on ouvre un compte commun. Décryptons notre code secret, chiffre après chiffre. 4, 4, 8, 7, 4, 7, 7, 7. ¿Usted también cree que su tarjeta de crédito tiene una maldición? ¿Y que el todopoderoso mundo financiero controla nuestra existencia? Quelle confiance accordons-nous en notre banquier? El poder abrumador del mundo financiero, sin duda, no disminuirá y habrá aún muchas más crisis financieras. Quelle confiance accordons-nous à la main invisible de la finance? El mundo financiero y el mundo real se están distanciando cada vez más. Por lo tanto, es probable que la próxima crisis financiera sea incluso peor que las anteriores. El sistema financiero tomó el control de la economía en lugar de estar a su servicio. Esto realmente hace que uno se enfurezca. Decenas de millones de personas están desempleadas y viven en la pobreza, mientras que los bancos, que aseguran los ingresos de una pequeña élite, fueron rescatados generosamente. ¿Cómo será una crisis en el futuro? Es imposible de predecir, pero también está claro que una crisis siempre golpea con más fuerza a los más débiles. ¿Entonces estamos acabados? No vamos muy bien. Contaremos la historia de una separación, el final del matrimonio de conveniencia entre los clientes y el mundo financiero, entre el ciudadano y el banquero. En los últimos años la confianza se ha roto y nos hemos distanciado cada vez más. El sector financiero continuó su camino con determinación. Su peso en la economía es hoy más fuerte que nunca antes y crece año tras año con cada movimiento multimillonario. Un desequilibrio que, como muchos de nosotros creemos cada vez más, es responsable de las múltiples crisis que vivimos en la actualidad. La crisis financiera con la consiguiente política de austeridad, las crisis políticas que sacuden nuestras democracias y la crisis climática que debería sacudirnos a todos. Los muchos miles de millones de dólares del sector financiero están lejos de nosotros. ¿Nos ha convertido el mundo financiero internacional en rehenes de su riqueza? Un momento. ¿Cuándo ha perdido realmente la política el control sobre el sistema financiero? Pero sobre todo, ¿estaríamos siquiera en condiciones de manejar una nueva crisis? Comencemos la búsqueda de un mundo financiero diferente. Esto no solo es posible, sino esencial si queremos superar con éxito los desafíos que tenemos por delante.
El sistema financiero es muy importante para cualquier economía. Lo compararía con un cuerpo. El sistema financiero, el capital sería en última instancia la sangre o los glóbulos blancos, que en definitiva llevan oxígeno y nutrientes de una parte del cuerpo a otra y los distribuyen por todo el cuerpo. La función original del sector financiero tiene en principio la tarea de financiar la economía de un país, como apoyo para los ciudadanos, empresas e instituciones de un país en caso de cuellos de botella financieros. Supongamos que su automóvil o refrigerador se descompone. Entonces todos deberían tener la posibilidad de pedir dinero prestado para comprar un nuevo auto o refrigerador. Esa es la primera tarea del sector financiero. Además, debería ayudar a promover la inversión en la producción. Con los beneficios restantes, se reembolsa la ayuda financiera. Por lo tanto, el sector financiero debería ayudar a superar las limitaciones financieras para poder realizar inversiones para el futuro. Ese es uno de los fundamentos de la economía de mercado y como tal debe valorarse muy positivamente. No hay finanzas sin crédito, no hay crédito sin banqueros. Ah, el viejo y bien conocido asesor bancario. Administra nuestros ahorros y nos apoya gestionándolos y aconsejándonos. Para comprender cómo funciona un banco, tenemos que desprendernos de los planteamientos del pasado. Un banco no es una institución que administra el dinero de la gente común para prestárselo entonces a inversores de riesgo. Más bien, pide dinero prestado a otros participantes del mercado para reinvertirlo en el mercado. Por lo tanto, los bancos dependen cada vez del mercado financiero. Este desarrollo ha resultado en dos cosas. El sistema bancario se ha vuelto más inestable, más propenso a auge y colapsos, y el sector bancario está mucho más presente en nuestras sociedades que antes. A lo largo del siglo XX, el sector financiero se ha convertido en una finalidad en sí mismo. El dinero solo circula dentro de un sistema cerrado y sirve exclusivamente para enriquecer a los expertos financieros. Je travaille. Je gagne de l'argent. Mon argent travaille. J'avance et j'irai très loin. Si se deja que los banqueros y los expertos financieros sencillamente actúen, sucede siempre lo mismo. Compiten entre sí y asumen riesgos extremadamente altos. Se crea una burbuja y esa burbuja estalla. Como resultado, los bancos se quedan sin dinero y ya no otorgan créditos. Las empresas se quedan con las manos vacías y no recibimos más dinero para financiar nuestra propia casa. Pero el crédito es el torrente sanguíneo de la economía. Si la sangre deja de fluir, se produce un colapso. O dicho de otra forma, una crisis. Para prepararnos mejor para las crisis venideras, puede resultar útil revisar nuestro pasado. La primera gran crisis financiera documentada fue la llamada tulipomanía, la crisis de los tulipanes holandeses en el siglo XVII. Una verdadera crisis especulativa. En esta, un par de entusiastas amantes de los tulipanes hicieron subir el precio de los bulbos de las flores y finalmente solo se comerciaba con los derechos de las flores. Los precios subieron y en algún momento igualaron al precio de varias vacas, cerdos, una mansión, un barco. Estas especulaciones se llevaron al extremo hasta febrero de 1637, cuando también estalló esta burbuja, porque alguien se dio cuenta de que era una locura poner tanto dinero en un tulipán. Vendió, los precios bajaron y todos los demás también vendieron. Colapsos y auges se alternan a lo largo de los siglos, de manera más o menos regular. Sin embargo, el proceso es siempre el mismo. Pocos genios financieros inventan nuevos métodos para ganar dinero. Nadie los controla, se crea una burbuja especulativa y ¡puf!, llega una nueva crisis. Hasta la Gran Depresión de 1929, el origen de la crisis económica mundial. Conocemos las consecuencias: desempleo masivo, pobreza, guerra. Para recuperar la confianza de los ciudadanos, el presidente estadounidense Roosevelt tomó medidas. Reguló los bancos y el sector financiero. Si el sector financiero está bien regulado, ya no habrá más crisis. Si observamos el desarrollo desde mediados del siglo XIX hasta hoy, podemos ver que constantemente hubo crisis en algún lugar del mundo. Es un constante sube y baja, pero en el medio, repentinamente, hay estabilidad.
Entre 1945 y 1975, prácticamente no hubo crisis financieras. ¿Por qué no? Porque entonces todos los países siguieron el ejemplo del presidente Franklin Roosevelt en la década de 1930. Lograron implementar mecanismos regulatorios para controlar a los banqueros. Los estados controlaron y regularon a los banqueros a nivel nacional e internacional. De este modo, prácticamente no hubo crisis financieras durante más de 30 años. Así todo estuvo bien. No hubo más crisis financieras y la gente vivió en estabilidad y riqueza hasta el final de sus días. Oh no, hubo algo más. En 2008, el mundo se vio sacudido nuevamente por una crisis global. Los bancos otorgaron créditos de forma masiva, el legislativo miró para otro lado, de nuevo se forman muchas burbujas y ¡crash! Una nueva crisis que nadie se esperaba. Para 2007 se había formado un pequeño grupo de expertos financieros que dominaban un método que nadie más entendía. Se trataba de la conversión y reventa de ciertos instrumentos financieros. Eran los únicos que dominaban este método. Solo ellos poseían este conocimiento. Su lenguaje no podía ser entendido por simples mortales. Hablaban latín financiero, como me gusta decir, como el incomprensible lenguaje de los sacerdotes católicos en la Edad Media. Este lenguaje y conocimiento los hizo muy ricos y con el tiempo desarrollaron una arrogancia extrema. Caminaban por el mundo con anteojeras y ya no pudieron ver las consecuencias de sus acciones. Precisamente este es el objetivo de los expertos financieros. Cuanto menos transparentes y más complejas sean sus actividades, menos quiere la gente ocuparse de ellas. Así pueden hacer lo que quieran. No tengan miedo, no voy a explicar ahora cómo los operadores, gracias a la titulización, pudieron emitir a través de SPVs, CDOs y CDS, invirtiendo en calificaciones de solvencia y garantías subsidiarias que luego llevaron al colapso del mercado inmobiliario. Tratemos más bien de entender cómo se llegó tan lejos, por qué los lobos de Wall Street pudieron en mayor o menor medida hacer lo que quisieron durante tantas décadas. A partir de la década de 1970, se desarrolló cada vez más la llamada hipótesis del mercado eficiente. Esta supone que lo mejor sería dejar a los mercados a su propia suerte. Los mercados deberían regularse a sí mismos. Esto sería más eficiente porque los numerosos actores del mercado sabrían mejor qué hacer que una autoridad reguladora centralizada. Incluso los juristas más progresistas, tanto en universidades como en bufetes privados de abogados, estaban convencidos de este enfoque. Querían que el mercado fuera tan eficiente como fuese posible. Los accionistas y las empresas deberían tener todo el poder. Debería dejarlos hacer, entonces todo iría bien. Pero eso no funcionó. ¿Por qué? Porque esas fases de euforia y crisis se producen a partir de una especie de irracionalidad colectiva. Entonces los actores financieros ya no están en condiciones de encontrar soluciones juntos. En este caso, se requiere de una intervención externa para estabilizar la situación. La denominada crisis de las hipotecas subprime ha sacado a la luz un mundo financiero irracional. Los expertos financieros realizan negocios de un riesgo extremo y por lo tanto ponen en riesgo nuestras economías y empleos. Estados Unidos y Europa se vieron especialmente afectados por la crisis. Los culpables tiemblan, los ciudadanos temen por su existencia y los políticos, que observaron con los brazos cruzados, prometen volver a arreglarlo. We brought the global economy back from the brink. We laid the groundwork today for long-term prosperity as well. Prosperidad a largo plazo. Bueno, al menos se comprometieron a prohibir transacciones extremadamente arriesgadas y obligar a los bancos a crear mayores reservas para emergencias. Los bancos centrales pasaron a estar en el centro de atención, como salvadores en tiempos de necesidad. Todos están de acuerdo, tenemos que salvar a los bancos para salvarnos a nosotros mismos. Y de repente todos recuerdan la vieja y bien conocida emisión de moneda. La Reserva Federal de Estados Unidos es la primera en aplicar una política monetaria expansiva para reactivar la economía.
Los bancos centrales son un fenómeno relativamente nuevo. Solo existen en su forma actual desde finales del siglo XIX y tienen principalmente dos funciones: mantener la estabilidad del nivel de precios y la estabilidad del valor monetario. Por lo tanto, deberían evitar la inflación y las caídas del mercado de valores. Los bancos centrales son de este modo el vínculo entre la política y el sistema financiero de un país. Deberían asegurar la regulación del sistema financiero para que no pueda ejercer una influencia demasiado grande en la sociedad. El Banco Central Europeo, BCE, presta dinero a los bancos europeos porque estos ya no confían entre sí. Pero eso no es suficiente, porque pocos años después, los bancos europeos, ya debilitados, se enfrentaron a una nueva crisis. En Europa se presentó la situación especial de que a la crisis financiera mundial le siguió una segunda crisis, a saber, la crisis del euro, que no solo estuvo relacionada con el sistema financiero, sino también con el problema de la deuda pública. Comenzó con Grecia, cuando se determinó que la solvencia del Estado griego ya no estaba asegurada. Pero esta crisis se extendió por toda la eurozona y llegó al punto en que se planteó la cuestión de si el euro podría sobrevivir a esta crisis. La elevada deuda nacional provocó el pánico entre los inversores. De repente todos inventaron vender sus títulos públicos de Italia, España e incluso de Francia. Y entonces tuvo lugar el famoso discurso del señor Draghi, el director del Banco Central Europeo. Mario Draghi, también conocido como Super Mario, sabe qué hacer. Lanza un mensaje contundente y les deja claro a todos que no vale la pena especular con la quiebra de los países de la UE y el fin del euro. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Haremos lo que sea necesario para defender el euro y evitar y detener esta especulación de mercado y pánico en el mercado. La política ha fracasado en esto y solo el BCE logró en última instancia evitar ese pánico, una crisis mucho más profunda. Fue una medida fascinante que fue muy criticada, especialmente por parte de Alemania, porque para algunos no estaba claro si era compatible con las facultades del BCE. Pero también hay personas que dicen, esta fue la medida de política monetaria más exitosa de todos los tiempos, porque el anuncio de un programa calmó a los mercados y el programa en sí nunca se implementó. Esto es lo loco de este programa. Según los tratados, el BCE no tiene derecho a financiar deuda pública. Draghi respondió, no financio deuda pública, compro certificados de deuda a inversores. Pero es evidente que Mario Draghi financió las deudas públicas de los estados europeos a través del BCE para llevar la inflación a un cierto nivel y fomentar el crecimiento y el empleo. En resumen, después de la crisis, se emitió dinero, mucho dinero, para rescatar a los bancos. Después de eso, se bombeó durante mucho tiempo, dinero a los mercados financieros para mantenerlos con vida. ¿Y a qué llevó? Se podría pensar que estas medidas habrían fortalecido la economía de forma permanente. No, ocurrió justamente lo contrario. La crisis provocó una explosión de la deuda pública. El equilibrio financiero de los bancos centrales nunca volverá a ser el mismo. Las tasas de interés se desplomaron. Vivimos bajo la amenaza constante de una zombificación de la economía que se mantiene viva con tasas de interés muy bajas. Las tasas de crecimiento y productividad han estado cayendo desde principios de la década de 2000 y han vuelto a caer de forma extrema después de 2008. Parece que estamos perdiendo el control. El apocalipsis aún no ha llegado, pero ya no comprendemos lo que sucede a nuestro alrededor. El apocalipsis aún no ha llegado, pero se percibe así. El temor ante una nueva crisis vuelve a aparecer en los titulares.
La forma de trabajar de los bancos no ha cambiado radicalmente, al igual que la estructura del sistema financiero no ha cambiado radicalmente. De modo que los problemas que llevaron a la crisis financiera de 2007-2008 siguen existiendo. En lugar de resolver los problemas causados por los desequilibrios financieros con un verdadero reinicio, se ha hecho circular cada vez más dinero e instrumentos financieros. Se han tomado medidas, pero estas no han sido suficientes. Y sobre todo, no se tomaron medidas que permitieran evitar que el mundo financiero se siguiera desconectando de la sociedad. No todo el sector financiero, sino parte de él, ya no está al servicio de la sociedad, sino que solo persigue sus propios intereses. Y el ciudadano común se siente traicionado. Los bancos fueron rescatados con el dinero de los contribuyentes, que no se vieron beneficiados. Los ciudadanos europeos y estadounidenses fueron los más afectados. Son los que más sufrieron las consecuencias directas de la crisis. Entre 10 y 11 millones de estadounidenses perdieron sus hogares. En ese momento tuvo lugar el mayor movimiento de población desde la Gran Depresión de la década de 1930. En Europa, millones de personas perdieron su empleo entre 2008 y 2014, y el Estado no los ha ayudado a levantarse. Los ciudadanos desconocen en qué medida les afecta el sistema financiero. Tal vez sientan las consecuencias en su vida cotidiana, pero no se dan cuenta de las repercusiones que puede tener una crisis financiera a la que están expuestos por falta de voluntad política de reforma. Nos afectaría a todos. ¿Por qué siguen siendo tan inestables nuestros sistemas financieros a pesar de haber pasado por la experiencia de múltiples crisis? ¿Por qué las autoridades reguladoras no han logrado estabilizar el sistema? Así de inestable como es hoy, puede volver a alterar la economía global en cualquier momento. Después de la última crisis, los gobiernos se concentraron por completo en regular los bancos. Sin embargo, ¿qué hay de los otros sectores importantes de la industria financiera? Después de la crisis, los bancos fueron regulados de manera muy estricta, y esta regulación es tediosa y también costosa para los bancos. Esto significa que puede resultar atractivo trasladar determinados negocios fuera de los bancos a otras áreas sometidas a menor regulación. Se ha establecido el término banca en la sombra, pero no encaja muy bien ya que no son instituciones que estén en la sombra. Se trata de compañías de seguros, fondos de inversión, que por cierto también están regulados, pero de forma diferente y en algunas áreas menos que los bancos. Sistema financiero en la sombra. Eso es exactamente lo que parece. Expertos financieros obtienen en secreto, clandestinamente, préstamos y productos financieros. Pero esto sucede a plena luz del día, justo frente a nuestras narices. Abramos bien los ojos. Aunque la transparencia ha aumentado en los últimos años, continúan desapareciendo grandes sumas de dinero en el sistema financiero en la sombra. Y la tendencia va en aumento. Sumas que se liquidan principalmente a través de paraísos fiscales. Antes estos se encontraban muy lejos. Hoy están delante de nuestra puerta. Los paraísos fiscales son opacos. Nadie sabe cómo invierten ni cómo se financian. De este modo, aumentan los riesgos en el mundo financiero internacional y esto aumenta su inestabilidad. Irónicamente, el sector bancario en la sombra desempeñó un papel crucial en la crisis financiera de 2007. Uno hubiese pensado que después de esta experiencia, los entes reguladores prohibirían este tipo de transacciones. Al principio disminuyeron un poco, pero actualmente el mundo financiero en la sombra es incluso más poderoso que hace 10 años. ¿Por qué no es posible detener el curso de este sector en la sombra? ¿Por qué los expertos financieros salen siempre victoriosos? ¿Por qué no triunfa la ley?
Hay varios problemas por los que la regulación, las reformas, la salud del sistema bancario, del sistema financiero en Europa es tan difícil. Por un lado, seguramente porque las instituciones financieras se encuentran en una competencia global. Un banco en Francia o Alemania siempre tiene que estar atento a lo que ocurre en Estados Unidos o Asia. ¿Cómo podemos mantenernos en esta competencia? Y precisamente en Estados Unidos estamos viendo actualmente una tendencia a que la regulación vuelva a relajarse, que los bancos allí puedan asumir más riesgos, que los bancos de este modo tengan ventajas competitivas sobre los bancos europeos. Por eso necesitamos soluciones globales, que todos los bancos, todas las instituciones financieras tengan las mismas reglas, es decir, una competencia leal. El segundo gran problema que tenemos en Europa es que lamentablemente los políticos todavía están muy influenciados por el grupo de presión de la industria financiera. Solo en Bruselas hay 3 veces más lobistas que parlamentarios que atienden exclusivamente los intereses del mundo financiero. Y la mayoría son fichados directamente, con salarios exorbitantes, de las filas de las autoridades nacionales. De modo que están familiarizados con las reglas de juego del poder. Las leyes se elaboran en su mayor parte a nivel europeo, pero también a nivel nacional, con la participación de expertos. ¿Y quiénes son los expertos en el sector financiero? Los propios banqueros y gente del sector financiero. Estos ven su sector como particularmente innovador y dedican su tiempo a desarrollar nuevas técnicas financieras. Y los entes reguladores y organismos de control, a los que deberían estar sujetos siempre, están retrasados respecto a estas nuevas prácticas y técnicas. Seamos honestos, nosotros, los ciudadanos, ¿no somos los primeros en conformarnos con lo que nos dicen los expertos? ¿Por qué es tan difícil recuperar el acceso a una área que muchos de nosotros hemos evitado durante años? Y sobre todo, ¿por dónde empezar? Creo que lo primero que debemos hacer es desmitificar el mundo financiero. La jerga técnica debe tener un final para que los ciudadanos puedan recuperar el acceso a este mundo. El sector financiero debe volver a formar parte del debate público y el contenido debe hacerse comprensible y accesible para el público en general. Hay cada vez más enfoques alternativos para acercarse al mundo financiero. Son originales e imaginativos. Quieren explicarles a los ciudadanos y liberarlos de su sentimiento de impotencia. Poco a poco se han desarrollado diferentes rituales para desmitificar el mundo financiero. La idea básica es, ¿cómo podemos abordar el tema de una manera diferente, de una manera menos árida y técnica de lo habitual? Nous allons passer à la seconde étape de tassage des fardeaux financiers. La finance, elle a un impact sur ta propre vie. El sector financiero afecta a nuestras vidas, afecta al mundo que nos rodea, nuestros alimentos, nuestra atención médica, la educación de nuestros hijos. Es por eso que debemos tener voz y el derecho a exigir explicaciones. ¿Por qué los eurócratas y todos los que se encuentran en la burbuja europea en Bruselas actúan de esta forma? ¿Por qué toman decisiones que nos parecen completamente absurdas? Se mantienen todos unidos y se transmiten información unos a otros. A menudo ni siquiera abandonan el barrio europeo, por lo que no tienen contacto con el mundo exterior. Viven en su propia Bruselas. Por lo tanto, solo pueden presentar sugerencias de soluciones que nos parezcan completamente ajenas. La mayoría de las personas evitan el tema banca y finanzas porque nos sentimos inseguros al respecto. Por todas partes suenan términos técnicos, complicados, y tenemos la sensación de que no seremos capaces de expresar una frase razonable sobre el tema. No tenemos otra opción. Debemos volver a tener acceso al mundo financiero lo antes posible. Porque desarrollos externos futuros podrían tener consecuencias devastadoras para el sector financiero y nuestras economías. Consecuencias que podrían cambiarlo todo. La injusticia social en el mundo ha aumentado. Y con ella, la furia de las clases medias estadounidenses y europeas. Las grandes perdedoras de la última crisis.
Todos sentimos que nuestro sistema económico ya no es capaz de sostener el mito de que todos estamos en el mismo barco, que el crecimiento mejora el nivel de vida de todos los ciudadanos, en, por ejemplo, proporciones similares. Este discurso está en total contradicción con lo que vivimos desde hace 20 o 30 años. La crisis financiera de 2007 alimentó las protestas y la ira política que se está extendiendo hoy por Europa. Porque, en definitiva, los que provocaron la crisis son también los que se benefician de ella. El dinero que ha sido bombeado en grandes cantidades en el mercado, no en este mercado, sino en este, ha provocado más especulaciones en lugar de, como se esperaba, reactivar la economía. La ira de los ciudadanos también se percibe cada vez más en los países europeos periféricos. Por ejemplo, en Grecia, España, Italia o Irlanda. ¿Por qué? Porque estos países se vieron obligados a tomar duras medidas económicas, es decir, medidas de austeridad a cambio de préstamo de otros países europeos e intervenciones del BCE, para volver a estabilizar a estos países cuyos mercados financieros se vieron gravemente afectados. De modo que el rescate a los bancos ha impulsado aún más el endeudamiento público de empresas y de particulares. Y aún peor, ha debilitado la confianza pública. Esta es una de las lecciones de la crisis financiera mundial. Los bancos, los inversores asumieron riesgos. Si sale mal, tomamos las grandes ganancias y nos pagamos buenas bonificaciones y salarios. Si sale mal, paga el contribuyente, en última instancia el hombre y la mujer común. Y esta asimetría debe ser abordada más decididamente que antes, porque lleva a que los bancos, las instituciones financieras y los bancos en la sombra asuman riesgos demasiado grandes, porque saben que al final no tienen que asumir la responsabilidad por ello. Cierto. Nunca vimos a banqueros o expertos financieros ante tribunales, y mucho menos tras las rejas. Evidentemente se asume que la sociedad lo tolera. Se exige que los ciudadanos obedezcan las reglas y paguen sus impuestos, mientras que los grandes bancos fomentan la evasión fiscal por parte de los poderosos. En cierto modo, esto nos muestra cómo la élite se las arregla para protegerse a sí misma. La mayoría de estos productos financieros no eran intrínsecamente ilegales, pero pudieron emplearse para aprovecharse deliberadamente de lagunas legales y deficiencias en las normas actuales. Observamos, por ejemplo, un contrato para la compra de un título respaldado por activos. Podemos ver que en la década de 1970 contenía 4 o 5 advertencias para los inversores. En 2007, poco antes de la crisis, un contrato de este tipo tenía 300 páginas en lugar de 50 y contenía entre 60 y 70 advertencias con las que los abogados advertían a los inversores sobre determinadas acciones. Sin embargo, los inversores nunca leen estos contratos. Recién cuando se produce una crisis. Y entonces ya no pueden tomar medidas contra los emisores de estos valores porque los abogados los han cubierto con un listado de todos los riesgos posibles. Ideas inteligentes se ponen al servicio de modelos matemáticos que contribuirán a la innovación del sistema financiero, pero que solo sirven para eludir impuestos o regulaciones. Esto es un abuso a gran escala. Una vez más nos enfrentamos a una doble moral en la que se mide con dos raseros. Y no debemos engañarnos. Esto alimenta el populismo y socava la democracia. Daña nuestra democracia. ¿Y qué hacen los ciudadanos cuando están furiosos y sienten que la democracia ya no está al servicio de sus intereses? Usan su voto para derrocar al rey y reemplazarlo por otro que prometa más, pero que no necesariamente promueva la armonía entre los pueblos. Esto, a su vez, como ironía del destino, provoca inestabilidad en los mercados financieros y puede desencadenar una crisis. La inestabilidad política llega en un momento en el que el mundo debería ponerse de acuerdo en cómo superar el mayor desafío que puede desembocar en un colapso económico global: el riesgo climático. Según los expertos en clima, nos quedan solo 10 o 20 años para salvar nuestro planeta, a través de un giro de 180 grados en nuestra producción y consumo de energía.
Un giro cuyo costo estiman algunos en $1 billón al año, solo en Europa. La economía financiera es una de las causas de la crisis climática porque solo está orientada a la rentabilidad. Si el petróleo o el carbón ofrecen una buena rentabilidad, los actores financieros invertirán en esos sectores. Esto, a su vez, aumenta el precio de las acciones, atrae a más inversores y promueve el crecimiento de las empresas involucradas. Si tomamos en serio el cambio climático, aquí también debemos hacer todo lo necesario. Necesitamos bancos centrales que utilicen su gran poder de manera innovadora. El sistema financiero puede ser parte de la solución. ¿Se hará algún día tanto por el clima como lo que se hizo para rescatar a los bancos después de la última crisis? ¿No deberíamos exigir a nuestros bancos centrales que financien la revolución ecológica? En lugar de recomprar indiscriminadamente valores en los mercados financieros, el Banco Central Europeo podría cambiar sus instrumentos de política monetaria y actividades financieras para fomentar actividades que apoyen la transición ecológica o reduzcan la desigualdad social. Los estados deben habilitar al BCE, legitimándolo para orientar sus instrumentos de política monetaria con objetivos ecológicos o sociales. ¿Y si el propio mundo financiero se convirtiera en el motor del cambio? De hecho, parece que desde hace algunos años, algunos expertos financieros han comenzado a replantear su pensamiento. El gobernador del Banco Central del Reino Unido, Mark Carney, pronunció un discurso hace algunos años que sorprendió a todos. Dijo: "Me preocupan los riesgos que están tomando en el sector financiero, pero temo aún más que algún día, debido al calentamiento global, sus clientes ya no estén en condiciones de devolverles el dinero porque se encontrarán en una situación desolada". No enfrentar el calentamiento global conduce a una inestabilidad financiera global. Sus expertos financieros deberían ocuparse de ello. Como miembro de una autoridad supervisora, en el futuro analizaré más de cerca lo que hacen. Porque el cambio climático es costoso, muy costoso. Más de $300 mil millones anuales, según las Naciones Unidas. Una cuenta que se ha duplicado en menos de 20 años. Esto está provocando que incluso los actores financieros vean el cambio climático con otros ojos. Se está desarrollando una nueva industria financiera que intenta actuar de manera más responsable. En parte porque algunos banqueros realmente creen en ello, porque muchos clientes lo exigen y porque quieren mejorar la imagen del mundo financiero. Pero también porque muchos participantes del mercado han entendido que el cambio climático causará costos enormes y que debemos prepararnos para ello. Si quisiera ser cínica, podría llamarlo lavado de imagen verde, greenwashing, y acusar a los inversores de simplemente fingir que se toman en serio los problemas. O también se podría decir que las revoluciones ocurren cuando la gente se da cuenta de que es más peligroso no hacer nada que actuar. Entonces, ¿y si nos equivocamos? Si el mundo financiero no es el enemigo contra el que hay que luchar, sino el aliado que necesitamos para afrontar los desafíos del mañana. ¿Y cuál es nuestro papel en esta revolución? Comprender el sistema financiero no solo significa que con una inversión de 100 euros a un 10% anual se sepa cuánto se ganará. La educación financiera de los europeos debe ir mucho más allá. Los ciudadanos deben entender que los bancos juegan un papel clave, al igual que el dinero que les entregamos. Los ciudadanos debemos participar activamente en el debate democrático sobre el sistema financiero. Observe detenidamente los mercados en los que invierte su banco. Observe los criterios éticos de su banco. Y si no coinciden con sus valores, hoy en día puede cambiar fácilmente de banco. Sería fundamental que mejoremos la educación financiera. Este es, en realidad, un gran problema y creo que la gente subestima la importancia de poder invertir su dinero correctamente. Los manuales escolares de hoy ya no ofrecen la educación financiera que solían ofrecer. Sin embargo, cada vez hay más ofertas educativas nuevas, como aquí en París, para las preguntas de los ciudadanos sobre economía y finanzas.
¿Y qué dicen los jóvenes estudiantes de economía al respecto? ¿Ejerce el mercado de valores la misma fascinación en un momento en el que los operadores están siendo reemplazados por algoritmos? Chaque parcelle correspond à un acteur du circuit économique. Et quand il y a un acteur qui est impacté, il va entraîner les autres. Et ici, le domino blanc, c'est la régulation. C'est ce qui va permettre, en fait, d'arrêter cette contamination et de stopper tout ça. El recuerdo de la crisis en realidad frenó algunos comportamientos extremadamente riesgosos. La nueva generación de expertos financieros sabe que debe tener más cuidado. En toda formación debería haber cursos de deontología y ética, no solo para transmitir principios teóricos, sino también para analizar escándalos financieros específicos. Mostrar un conflicto de intereses que existe todo el tiempo en el mundo financiero y preguntar, ¿qué haría usted en este caso? El mundo financiero no solo tiene que hacer progresos todavía en cuestiones éticas, también tiene que ponerse al día en términos de igualdad. No, 160. Je passe pas. 130, est-ce que c'est bon? Inés, ¿podría imaginarse trabajando como operadora financiera? Me parece emocionante, pero ese mundo no es para una mujer. ¿Cree que una mujer no puede tomar ese tipo de decisiones? No, al contrario. ¿Podría imaginarse personalmente tomando ese tipo de decisiones? Sí, pero no puedo imaginarme trabajando junto a personas que tienen valores completamente diferentes. Los grandes mercados tradicionalmente son dominados por hombres, principalmente hombres blancos. Ese ambiente exclusivamente masculino puede llevar a una excesiva toma de riesgos y otros comportamientos dañinos. Y al estar rodeado de las mismas personas todo el tiempo, conduce a un pensamiento limitado. Pero la buena noticia es que en la actualidad hay cada vez más mujeres en la industria financiera. Eso sin duda contribuirá a una visión más equilibrada en este sector. El 98% de los bancos del mundo están dirigidos por hombres, pero cada vez más mujeres están rompiendo el techo de cristal y avanzan a la cima de la escena financiera mundial, como Janet Yellen en la Fed estadounidense o Christine Lagarde en el BCE. Bueno, esto por sí solo no revolucionará el mundo financiero, pero podemos tener esperanzas. Hoy no podríamos hacerle frente a una nueva crisis financiera, pero tenemos dos posibilidades. Podemos seguir ampliando la brecha que nos separa del mundo financiero, o podemos devolver el mundo financiero al lugar que le corresponde, donde nos ayude a construir la sociedad que nosotros queremos. Sin embargo, eso no funciona sin los banqueros, y tampoco sin nosotros. Oh, no. ¿Qué ve? ¿Qué ve allí? ¿Qué veo allí? ¿Se supone que esto sea una bola de ¿Soy cristal? clarividente ahora? ¿Qué ve? Ahora mismo mi pulgar. ¿Qué veo en esta bola de cristal? ¿A cuántos años? Un mundo maravilloso en el futuro. Creo que somos demasiado pesimistas. Veo ciudadanos que se rebelan contra el sistema financiero porque ya no quieren que destruya nuestro futuro y nuestro presente. Los sistemas seguirán existiendo, las desigualdades aumentarán, también la protesta. Nada de esto proveerá las fuerzas progresistas en nuestras sociedades. También veo un mundo en el que las grandes empresas tecnológicas cambiarán el mundo de las finanzas. Las decisiones que tomen Facebook o Apple jugarán un papel importante. Veo una tormenta, olas altas, fenómenos meteorológicos. Estas imágenes de la naturaleza